Romanos capítulo 15. Leamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor esta mañana en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, hermanos queridos: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre del cielo, y aquí tu palabra ha sido leída, Señor, oh Dios mío, que quede grabada, incrustada en nuestro corazón, oh Dios, para poder ponerla por obra, oh Dios. Bendice, Señor, Dios mío, aquel que la escuchó en esta mañana. Oh Dios de los cielos, lave y limpie mis labios, oh Dios de los cielos, para que de allí salgan palabras de bendición, de edificación, para aquel que la ha escuchado, Señor. Oh Dios de los cielos, gracias, Señor, por este maravilloso día que nos concede y podemos estar en su presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor. Hermanos amados, unos versículos, una palabra que llegó a mi corazón, hermanos queridos, y en el cual me dicen, ¿no es cierto? Y nos dicen esta mañana: así que los que somos fuertes debemos de soportar, ¿qué? Las flaquezas de los débiles. ¿Por qué, hermano? Y usted, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba, ¿por qué puedo soportar, hermano, si soy fuerte? ¿O por qué el fuerte debe soportar, debe ceder, ¿no es cierto?, a la conciencia, podemos decir, de los débiles? Hermanos queridos, y aquí la palabra de Dios me enseña esto. Dice que así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, hermano. El camino, hermanos queridos, que Dios nos exige, ¿no es cierto? El camino del amor de Dios nos está exigiendo esta mañana, nos está diciendo que debemos soportar la flaqueza de los débiles. El creyente, hermano, fuerte, los que se creen fuertes, hermano, los que se creen poderosos, ¿no es cierto? Dice que no traiciona, podemos decir, la conciencia, hermanos queridos, de abstenerse de ciertas libertades, ¿no es cierto? Porque Dios nos ha dado la libertad, ¿no es cierto?, de poder tener esa conciencia, de ser, ¿no es cierto?, de ser, como dice, tenemos que ser débiles con los débiles y fuertes con los fuertes, pues, hermanos queridos. Bendito sea el Señor. Pero el débil tiene que, hermano, que violar su propia conciencia, su debilidad, hermano, de abstenerse, hermano, de acomodarse a las libertades del fuerte, ¿no es cierto? El débil debe abstenerse, debe aferrarse al fuerte, al que estamos, debe tomarse de la fortaleza, y nosotros, ¿no es cierto?, a la persona débil, ¿a quién tenemos fuerte, poderoso, hermano, para aferrarnos a aquello? A nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza, ¿no es cierto?
Él dice que Él es nuestra fortaleza. Y dice que así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de la débil y no agradarnos aquí a nosotros mismos. No debemos de agradarnos, ¿no es cierto? Porque el que se cree fuerte no debe agradarse a sí mismo. Ni el débil tampoco debe agradarse, hermano, en su debilidad, hermano. ¿Por qué, hermanos queridos? Por lo tanto, el fuerte debe escoger pensando en el débil, ¿o no? Porque muchas veces, hermanos queridos, en las iglesias, ¿no es cierto?, siempre hay debilidad, ¿no es cierto? Y siempre hay hermanos, personas, ¿no es cierto?, que son más fuertes, que deben de llevar, hermano, al decaído, al que está, ¿no es cierto?, al que está débil, hermanos queridos. Alentarlo, hermanos, orar por ello. Esa es debe ser nuestra mentalidad, de orar por el débil, de llevarlo, ¿no es cierto?, a ser fuerte en todo aquello, hermano, que lleva su debilidad. Porque todos no somos iguales, hermanos queridos, ¿no es cierto? Hay muchos hermanos, personas, ¿no es cierto?, que llegan a la iglesia y no soportan cosas, hermanos queridos, y son débiles en su mentalidad. Pero Dios nos dice que debemos de orar por el débil, llevar, ¿no es cierto?, al débil, hermanos, llevarlos tomados de la mano, orar por aquello, tomarlos de la mano, hermanos queridos, así como, ¿no es cierto?, nosotros en nuestra debilidad, ¿a quién acudimos? Debemos acudir a nuestro Señor. Él es nuestra fortaleza. ¿Y cómo, hermano, acudimos? Orando al Señor. Orando al Señor. Arrodillándonos al Señor. Humillándonos delante de la presencia del Señor. Para que Él nos fortalezca. Para que Él nos dé vida, hermano. Para que Él, en nuestra debilidad, hermano, ¿no es cierto?, que podamos buscar al Señor en todo tiempo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos de agradar los unos con los otros, y más con el prójimo. ¿Para qué? Dice, hermanos queridos, para edificación, hermanos queridos. Para edificación suya, mía, sino para edificación de la iglesia del Señor. ¿Y cuál es la iglesia? Usted y yo, hermanos queridos. La iglesia del Señor somos nosotros, hermanos queridos. Dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, hermanos queridos. El creyente fuerte, hermano, debe ser el ejemplo ¿de quién? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que tener nosotros? De nuestro Dios. Si estamos siguiendo a Dios, estamos haciendo la voluntad del Señor, hermanos queridos. Estamos, ¿no es cierto?, buscando a Dios. Estamos viendo, hermanos, que nosotros debemos de agradar a Dios, hermano. Él nos agrada, ni él, hermano, amados hermanos, se agradó a sí mismo. Ni él se agradó a sí mismo, hermano. Como está, ¿no es cierto?, como lo dice la Escritura, Jesús soportó, hermano amado, el insulto y lo hostil, hermano, del ser humano. ¿No es cierto? Él lo soportó. ¿Por qué, hermano? Porque lo llevaron aún a la cruz, hermano. Lo vituperaron. ¿Qué no hicieron con él? Hermanos queridos. Pero él soportó aquello, hermano. ¿No es cierto? Él se hizo fuerte, hermano, en medio, ¿no es cierto?, de la debilidad, en medio del hombre fuerte, hermano. Él soportó aquello, hermanos queridos. Bendito sea Dios, hermano. ¿Por qué? Porque necesitaba, hermano. Dios nos dice que nosotros, él al prójimo, a la humanidad, hermanos queridos, Él lo buscó, hermano, y Él dice que cada uno de nosotros debemos de agradar a su prójimo, así como Él agradó, hermanos, a todos, hermano, porque todos, hermano, no le querían a Él. Entonces la misma palabra nos enseña y nos dice, hermanos queridos, que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. ¿No es así? Pero nosotros, hermanos, los que hemos creído en su nombre, hermanos queridos,
hemos podido ver que el fuerte, el poderoso, el soberano fue nuestro Dios. Que aún nosotros siendo débiles, Él nos lleva tomado de la mano. Y siempre, hermanos, nos da una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Una palabra, hermano, que nos alienta, hermano, que nos hace ser fuertes, hermano, en nuestra debilidad. Aleluya. Porque ni aun Cristo dice que se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre él, hermano. ¿No es cierto? Todo el vituperio de la humanidad, del mundo. ¿Cayó quién? Sobre el fuerte, el poderoso, sobre Jesucristo. Dice que cayeron sobre él, hermano. Hermanos queridos, benditos sean. Lejos, hermanos, los hombres en aquellos tiempos, hermano, de los que no le quisieron, hermano, no quisieron meditar, hermano, y pensar que ese Dios todopoderoso, ese Jesucristo que pisó esta tierra, que fue mandado por el Padre, hermano, a salvar a la humanidad, no le quisieron. No soportaron, hermanos queridos. No soportaron que él, hermanos queridos, que ese hombre, hermano, iba a llevar sobre sus hombros la carga de la humanidad, el pecado de la humanidad, el pecado suyo y el pecado mío, hermanos queridos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La enseñanza, hermano, que Dios nos dejó, la enseñanza que Dios nos dio, hermanos queridos. ¿No es cierto? Allí en 2 de Timoteo, si ve 2 de Timoteo 3:16. A ver si yo lo tengo. ¿Qué fue lo que Dios nos habló, hermanos queridos? Allí en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda enseñanza, hermano. ¿Para qué fue inspirada, hermano? Por Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermano. Este Dios todopoderoso, hermano, nos dio esto, hermano, nos dejó esto tan grande y tan maravilloso. ¿Para qué? Para que el hombre, dice, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos queridos. Para eso Dios nos dejó, hermano, esta palabra, nos dejó esto, hermano, esta enseñanza, hermano. ¿No es cierto? Esta es la enseñanza que nosotros debemos de tener. No todo, hermano, no todo esta palabra, hermano, ¿no es cierto? Todo, quizás todo discipulado, podemos decir, del nuevo pacto, hermano, es aplicable, no sé cómo decirle, pero todo apunta a lo que dijo Jesús, a lo que Dios nos dejó en su palabra, hermanos queridos. Lucas 24:27. ¿Qué dice Lucas 24:27? Lucas 24:27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, hermanos. Lo que de él decían las escrituras, hermanos. Dice que comenzando desde Moisés, hermanos, y siguiendo por todos los profetas, hermanos, las palabras del Señor, él declaraba en la escritura, hermanos queridos, lo que de él decían, hermanos. ¿Y qué nos decían de él? ¿Qué nos decían, hermanos queridos, de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea Dios. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Pero aquí dice, porque todas las cosas que creyeron
Antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿O no es así, hermano? Para enseñarnos, para redarguirnos, hermano. ¿Para qué? Para enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación, hermano, el consuelo de las Escrituras, porque Dios nos consuela, hermano, en todo momento tengamos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Suya y la mía. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que un día, hermano, mi esperanza un día es estar con nuestro Señor Jesucristo. De decirle, santo, 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 eres tú mi Dios. Esa que sea, hermanos queridos, su esperanza, esa sea mi esperanza, hermano. Porque dice, porque todas las cosas que no antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito sea Dios. Esa, hermano, nuestra esperanza, hermano. La oración, hermanos queridos, la oración de Pedro, hermanos queridos, la oración de aquellos hombres, la oración de Pablo, hermano, es que Dios, hermano, llevara, ¿no es cierto?, la oración que todas las iglesias, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, las 7 iglesias, hermanos queridos, y hoy en estos tiempos Dios nos habla, hermanos queridos, que todas las iglesias, ojalá, hermanos, puedan trabajar, hermanos, puedan bendecir a Dios, puedan glorificar a Dios, puedan hablar de Dios, unidas, hermanos, en armonía, en amor, en unidad, hermanos queridos. Porque Dios, Jesús dice que no viene por una denominación, sino que viene por la iglesia de Jesucristo. ¿Y la iglesia quién es? Usted y yo, hermano. Y la unidad, hermano, es para que nosotros podamos honrar a Dios, hermano. Honrar mejor a Dios. Por eso quiere Dios, hermano, la unidad de la iglesia. Y gracias a Dios, hermano querido, porque en estos tiempos, hermano, podemos ver que muchas iglesias, hermanos queridos, se unen, ¿no es cierto?, para adorar a Dios. No importando denominación, sino que nuestra mirada, hermano, nuestro frente, el único que debe ser es Jesucristo. Él, hermano, porque por Él, hermano, la humanidad fue salva. La humanidad va a tener la salvación de su vida, pero debe ser la voluntad de Dios, debe trabajar unida, hermano, para honrar a Jesucristo, para bendecir a Dios, hermanos queridos. Porque esa fue la oración de Pablo, ¿no es cierto?, de llevar a las iglesias, hermanos, a la unidad, hermanos, a trabajar en armonía, estar en armonía, en comunión, hermanos, orando, hermanos, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Pero el Dios dice de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que un mismo sentir en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo decía, que la iglesia del Señor debe estar en un mismo sentir. Que todo cristiano, toda persona que llegue a congregarse, hermano, entre por las puertas, ¿no es cierto?, con un sentir. ¿Y cuál sea ese sentir? De adorar, de glorificar, de exaltar a aquel que vive y reina, de aquel que murió en aquella cruz, hermanos queridos, por usted y por mí, para salvación de nuestras vidas, hermanos, y que nos dejó, ¿no es cierto?, la palabra, hermanos, que nos, como decía anteriormente, que la palabra del Señor, hermanos, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, hermanos, para corregir, ¿no es cierto?, en justicia, hermanos, para que el hombre y la mujer sea justo y pueda justificarse, hermanos, ante la presencia del Señor. Sea justo, hermano, en todo lo que usted pueda emprender mientras esté en este escenario de esta tierra. Sea justo con los demás, justo con el prójimo, hermanos queridos. Bendito sea Dios, dice, para que unánimes a una voz. Miren lo que quería Pablo,
hermanos de la iglesia, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quería Pablo, hermano. Eso es lo que quería Dios, hermano. Que todo trabajasen, que todo el mundo esté unánime, hermanos queridos. Unánime, hermano. Que nosotros glorifiquemos a Dios, hermano, a una voz, como dice la palabra del Señor. Para que unánime, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermano, eso es lo que Dios quiere, hermano. Que el hombre, la mujer, el Hijo de Dios, hermano, pueda honrar a Dios. Unánime, hermanos queridos. Pueda honrar a Dios a una sola voz, glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese, hermano, esa es la intención, hermano, en nosotros como hijos de Dios, lo que nos deja que nosotros debemos de soportar las fraquezas del débil, hermano. Recibir al débil en la fe, hermano, porque en su debilidad, ¿no es cierto? El mundo, el débil, es porque la fe, hermano, decae, hermanos queridos. ¿No es así? Es débil, hermanos queridos. Y nosotros debemos de sobrellevar al débil en la fe. Llevarlo tomado de la mano, hermanos queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, hermano. Dios nos bendiga en esta mañana, hermano. Un creyente fuerte debe de vivir en amor, hermanos queridos. Y no violar, dice, la conciencia del creyente débil. Mire, hermano, el creyente fuerte debe vivir en amor y no violar la conciencia del creyente débil. La conciencia es la facultad moral de la mente, hermano. Debe ser educada por Dios por medio del Espíritu Santo, para que nunca debemos enseñar a nadie a obrar en contra de su conciencia. Que se pierda significa que podemos causar la ruina espiritual de una persona al enseñarle a ignorar, a violar la conciencia. Mire lo que Dios nos habla, lo que nos dice, hermano. Esto en este día de hoy. Que Dios nos ayude. El creyente fuerte debe vivir en amor y no violar la conciencia del creyente débil. La conciencia es la facultad moral de la mente. Miren, hermano, la conciencia es la conciencia es la facultad moral de la mente. ¿Debe qué? Debe ser educada ¿quién? Por medio de Dios, por Dios, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es que nos hace hacer, ¿no es cierto?, una conciencia, un hombre fuerte, hermano. Dios bendiga esta palabra, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, hermanos queridos. El amor, hermano, y la unidad, ¿no es cierto?, es para que usted y yo podamos permanecer, ¿no es cierto?, honrando mejor ¿a quién? ¿A usted? Al Señor. A Él el que hay que honrar, ¿no es cierto?, de una mejor manera, como Dios nos dé, hermano. Para eso nos da la palabra del Señor. Que Dios bendiga, hermano, esta palabra en este día de hoy. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios, el deber suyo y el mío es estar orando por el débil, por aquel, ¿no es cierto?, que muchas veces en su debilidad, hermano, se queda en su casa, hermanos queridos, no quiere llegar a la casa del Señor, pero está en nosotros, hermanos, orando por sus vidas.